Bienvenidos a Defensoría Indirecto nuevamente. Hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual Laboral. Y para hablar de este tema nos acompaña Yuri Marcelo, que es comisionada de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos puedes definir, por favor, a qué consideramos como hostigamiento sexual laboral? La forma de hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia sexual, es una de las formas que está reconocida en la forma más grande de violencia sexual. Es una conducta de naturaleza sexual o sexista, pero rechazada por la persona que lo recibe y que puede crear un ambiente humillante, un ambiente hostil y denigrante para la víctima, que de alguna u otra forma modifica su situación o su actividad laboral. ¿Cuál es la diferencia entre acoso sexual con hostigamiento? El término que se utiliza, la violencia sexual en el ámbito laboral, se llama hostigamiento sexual. El acoso sexual se da en su mayoría en los espacios públicos y para ello hay una normativa que regulada a través de la ley 303/14 que señala pues que este acoso sexual en espacios públicos, pero que el decreto legislativo 1410 lo ha también tipificado el 12 de septiembre al año pasado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los casos de hostigamiento sexual, algunas de las manifestaciones pueden constituir formas de violencia que están tipificados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tocamientos indebidos es una forma de violencia que está tipificado y tiene pena privativa de libertad. También está el tema del exhibicionismo. Sin embargo, hay otras formas de violencia que son hostigamiento sexual, pero que no alcanzan este tipo penal, pero que sin embargo se inicia un procedimiento al interior de la institución en el que se comete el hecho. En este caso, por ejemplo, ¿qué viene a ser? Que vayan todo el día a querer abrazarte, a querer o te decirte mandan regalitos, no sé. Sí, o decirte, por ejemplo, algún comentario sobre alguna parte del cuerpo de la persona, ¿no? De manera morbosa, o una mirada en el que tú sientes que te fastidia, te denigra, te sientes afectada. Otro de los temas de hostigamientos sexuales, por ejemplo, y a veces lo pasamos muy por alto, y eso suele suceder en empresas privadas, es, por ejemplo, colocar el fondo de pantalla de una mujer desnuda. Y eso ha sido un caso real que llegó hasta servir. El fondo de pantalla, por ejemplo, era una chica desnuda. Uno puede decir, pero bueno, si estoy trabajando con mi compañera, simplemente no te vas a sentir afectada si no ves mi fondo de pantalla. Sin embargo, ese fondo de pantalla, que puede ser una mujer con diminutas prendas, objetiviza, cosifica al cuerpo de la mujer, que genera un ambiente hostil para mis compañeras, incluso podría ser hasta para mis compañeros. Entonces, eso también es una forma de hostigamiento sexual. En ese caso, ¿cómo procede la persona que se siente afectada? El reglamento de la ley 27942, que fue publicada el año pasado en julio, tiene plazos y regímenes diferenciados para el sector público y para el sector privado. Pero en ambos casos se tiene que poner en conocimiento al jefe o jefe inmediata sobre la situación, o de lo contrario a través de la Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, la diferencia entre el sector público, es decir, que un funcionario o funcionaria cometa el acto o sea víctima de hostigamiento, puede también colocar la denuncia ante la Secretaría Técnica. Y la Secretaría Técnica iniciará el procedimiento que corresponda, valorando los medios probatorios. La víctima puede solamente prestar su declaración, pero a la vez el nuevo reglamento te señala también medios probatorios como por ejemplo el examen psicológico para ambas partes, porque el examen psicológico va a brindar indicadores que son tendientes a señalar que es una víctima de hostigamiento sexual, y otros medios periféricos, grabaciones, mensajes, filmaciones, WhatsApps, registro de ingreso y salida que probablemente coincidan con el jefe o con la jefa que está cometiendo el acto de hostigamiento. Esos son los medios probatorios. Pero el plazo de investigación es para el sector público son 30 días como máximo, pero 15 días adicionales si el caso es complejo para investigar. Es
si es que es una institución pública. Y si es privada. En la entidad privada tenemos que la denuncia puede ser ante el jefe o la jefa inmediata y ante recursos humanos. Recursos humanos traslada la denuncia a un comité especial, que es el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Este comité tiene por naturaleza que estar conformado por 4 integrantes, 2 hombres, 2 mujeres. Los 2 hombres y 2 mujeres están representando a la parte trabajadora y los 2 integrantes a la parte empleadora. Este comité hace un informe de investigación, valora medios probatorios, llama a la víctima para que preste su declaración y también emite un informe en 15 días. Luego eleva el informe con todos los medios probatorios, propuesta de sanción, solo que en el régimen privado la sanción todavía es gradual, mientras que en el régimen público las sanciones son más drásticas. Es una suspensión que puede ir desde 1 día hasta 365 días y la destitución del servidor o funcionario, mientras que en el régimen privado la sanción es gradual, puede ser una amonestación verbal o escrita o el despido o la suspensión. Entonces, dependiendo de la gravedad de los hechos, eleva este informe de calificación del comité a recursos humanos y recursos humanos impone la sanción. La sanción que se coloque tiene que ser derivado o informado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Qué pasa si el que está hostigando a una persona es el jefe? Por lo general, yo no voy a ir inmediatamente, como dijo, a presentar la denuncia o demanda ante el jefe inmediato. En este caso van a recursos humanos. Exacto. Si mi jefe o mi jefa inmediata es persona que me está hostigando, entonces acudo a recursos humanos. Si por AOB fuese justamente un integrante de recursos humanos o el jefe de recursos humanos puede darse, entonces se designará a otro representante que asuma el proceso de investigación. Ya, digamos que por ejemplo ya se vio el caso en la institución y si en la institución te dicen no es lo que tú me estás diciendo, no es hostigamiento, pero la persona considera que sí, ¿puede ir a otra instancia fuera de la institución? Sí, en realidad hay que tener claro algunos ejemplos, ¿no?, de manifestaciones de hostigamiento sexual y cuáles son los elementos para identificar, porque hay una línea, lo que tú bien señalas es que hay alguna línea muy delgada y no podemos negar que en los centros de trabajo a veces se inician relaciones de pareja. Exacto. Entonces uno puede decir cómo diferenciar el acto de hostigamiento sexual. El elemento clave para identificar una forma de hostigamiento sexual es el consentimiento de la persona, otra persona que se siente agraviada. Si se inicia un cortejo, un halago, y esto es asentido o aceptado por la víctima y no le cause ninguna afectación a sus derechos, entonces no podemos hablar de hostigamiento sexual. ¿Cuándo hablamos de hostigamiento sexual? Cuando no hay un consentimiento. Y el nuevo concepto de hostigamiento sexual elimina 2 elementos importantes: el rechazo expreso y la reiterancia. Muchas veces ha pasado que cuando hay un acto de hostigamiento, lo primero que hace que el órgano que investiga consulta y dice, ¿es la primera vez? ¿O hay hechos anteriores que te ha pasado? Si es la primera vez, de repente lo has tomado a mal o lo has malinterpretado, te dicen. Entonces, en ese sentido, la norma lo que hace es señalarte que ante cualquier acto, así sea uno solo, puedes denunciar. Pero el elemento de rechazo, el comité que investiga los casos de hostigamiento sexual tiene que tener muy en cuenta que si ese rechazo no necesariamente tiene que ser verbalizado, es decir, no quiero que me moleste, no quiero sus obsequios, no quiero salir con usted. Muchas veces esto pasa por un tema de actitud de la persona. Hay personas que no podemos decir directamente, pero lo manifestamos por otras formas. Me cohíbo, no frecuento los lugares probablemente donde está, y las personas logramos identificar cuándo la otra persona está incómoda ante una situación, a pesar que no lo ha verbalizado, pero lo expresa a través de algunas expresiones, ¿no? Nerviosismo. Entonces ahí nosotros podemos decir está incómoda. Entonces por eso es que y esto pasa porque esto lo asemejamos porque en los casos de violencia sexual, por ejemplo, sucede que muchas veces la víctima
no muestra su capacidad de resistir, o sea, no forcejea para no ser violentada. Y eso no significa que haya tenido consentimiento. Entonces lo mismo sucede en los casos de hostigamiento sexual. Pueden decir no, pero si ella lo ha permitido, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la persona que está siendo hostigada, como ustedes dicen, no sabe manifestarse, ¿no? Y digamos, si al presentar una denuncia yo puedo de repente pedir a un compañero como testigo que le cuento y no se conoce. Exacto. Puede también pedir un testigo para validar su denuncia. Por supuesto que sí. De hecho, cuando presentan la denuncia muchas veces se tiene solo la declaración de la víctima. Entonces se tiene que apoyar de otros medios probatorios, declaración de testigos. Y la declaración de testigos tiene que prestarse. Por eso es que sí, esta normativa fomenta también y garantiza la confidencialidad y la protección no solo para la víctima, sino también para los testigos, cuando presten declaración. Bien. ¿Se conoce de casos, cifras de personas que han denunciado hostigamiento sexual laboral? De acuerdo al Ministerio de Trabajo, los casos que ellos han reportado desde el año 2015 a febrero del 2018 han sido 115 casos. De estos casos, en su mayoría, el 97% son mujeres y el 3% son varones. Es decir, que el tema de hostigamiento sexual es transversal. Si bien las cifras revelan que en su mayoría afectan mujeres, existe también un porcentaje menor de varones que han sido hostigados, sea por la jefa o por una compañera, y que también pueden denunciar los actos de hostigamiento sexual. Sin embargo, que esa cifra del 3% de denuncia de varones es una cifra oculta en el sentido que no todos denuncian. Exactamente, por no todos vergüenza, porque el varón muchas veces tiene que reafirmar en algunos espacios su masculinidad. Claro. Y muchas veces confundimos o podemos comentarle a un compañero o una compañera que tiene este episodio de hostigamiento y en lugar de alentar una denuncia, probablemente podrían decir, pero es tu jefa, aprovecha, ¿no? Las situaciones te pueden mejorar tu condición. Exactamente. Entonces, eso hace que de alguna forma permitamos y desalentemos la denuncia de los varones. Y en este caso, si el caso de hostigamiento laboral llega a algún juzgado, ¿hay penas privativas de libertad o también son solo sanciones? En el régimen privado, cuando hay un acto de hostigamiento sexual y hay un despido producto de haber colocado la denuncia, porque sucede que muchas veces colocan la denuncia y justo coincide con tu término de contrato y ya no te renuevan. Entonces, esto también es un despido a consecuencia de la denuncia que puedes haber colocado por hostigamiento sexual y que puedes iniciar el procedimiento que corresponda por el juzgado. Pero no hay una pena privativa de libertad, sino que es una demanda laboral, pero que a lo largo, durante el proceso, pueden pedir tu reincorporación a tu centro de labores. Sin embargo, como te comentaba, hay algunas formas de violencia que sí constituyen tipo penal y que la autoridad que conozca, sea recursos humanos, sea secretaría técnica o sea el jefe o jefe inmediato que resuelva el hecho, tiene que poner en conocimiento también a la comisaría o al Ministerio Público sobre el hecho, si constituye o no delito. Para finalizar, Yuri, ¿nos puede decir a las personas que están sufriendo de este hostigamiento sexual laboral qué es lo que tienen que hacer? Aunque ya no lo has dicho, pero de repente hay algo que les puedas comunicar. Sí, en realidad el acto de hostigamiento sexual ya está reconocido como una forma de violencia que muchas veces se ha mantenido en silencio por la pérdida del trabajo, el temor, y en su mayoría las mujeres no nos hemos visto empoderadas de poder denunciar estos hechos. Sin embargo, ha habido un avance normativo muy importante. El reglamento publicado el año pasado establece canales claros, procedimientos en el marco de garantías, de medidas de protección para la persona que denuncia, para quienes apoyan también las declaraciones. Entonces sí es importante denunciar un acto de hostigamiento sexual, porque probablemente la persona que inicia un acto de hostigamiento sexual, estamos seguros que no cometió ese hecho solo con esa persona. Y tenemos que tratar de evitar que esto se siga replicando en empresas privadas, en instituciones y sobre todo teniendo en cuenta que ya existe todo un marco normativo que garantiza que puede iniciarse un procedimiento.
cada institución del Estado, cada empresa tiene que comprometerse a aprobar políticas de prevención del hostigamiento sexual y de brindar capacitación a todo su personal sobre los canales de atención. Agradecemos mucho la presencia de Yuri y Marcelo y nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima Facebook Live.